Bueno, este semestre, como todos los semestres, vamos a hacer informes de laboratorio. El único cambio es que vamos a hacer solamente este semestre 2 informes de laboratorio. Eh, pero a los que van a recibir permanentemente retroalimentación, calificación y también sugerencias eh, sugerencias, ¿no es cierto? O retroalimentación para poder mejorar los informes, ¿ya? Eh, pero eh, lo interesante es que van a ser menos informes, pero van a recibir mucho más apoyo para realizarlo, ¿ya? Entonces, vamos a explicar rápidamente de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, lo primero yo creo que hay que aclarar es dónde va a quedar alojado el informe, ¿ya? Porque como vamos a ir dando retroalimentación a medida que tú lo vayas realizando, entonces lo importante es que quede en algún lugar que sea fijo y común para el profesor y para el alumno, en este caso para ustedes y para mí. Entonces seguramente ustedes ya a esta altura habrán recibido o van a recibir, ¿no es cierto?, una invitación para compartir esta carpeta. Se llama Informes Lab MAT 58, correspondiente al semestre de ustedes, en este caso semestre 1, año 2022. ¿Ya? Dentro de esta carpeta van a ver, como son dos informes, va a haber un informe 1 y un informe 2. Ustedes, digamos, de iniciativa propia, tendrán que crear sus propias carpetas. ¿Ya? Aquí están las carpetas de cada uno de los alumnos que ya han ido creando sus propias carpetas. Y dentro de estas carpetas ustedes van a alojar todo, el informe, pero el informe en formato de Google Drive, ¿ya? Es decir, el documento va a ser un documento de Google, ¿ya? Si tienen que hacer una hoja de cálculo, será de Google también. O si quieren hacer otro tipo de dibujo, lo que sea, todo va a ser, digamos, en las herramientas que tenemos de Google directamente, ¿ya? Le explico por qué, porque si ustedes hacen una hoja de cálculo y pegan parte de la información de la hoja de cálculo, la pegan en documentos de Google, quedan vinculados. Por lo tanto, cualquier cambio que hagan en la hoja de cálculo se va automáticamente a actualizar en documentos de Google. Por otro lado, otra cosa interesante es que yo puedo entrar a vuestros informes, ¿no es cierto?, en cualquier momento, darles retroalimentación y decirles por ejemplo, cómo ir mejorando el informe. Por ejemplo, mira, vamos a abrir cualquiera, el de una alumna cualquiera, ¿ya? Ella está avanzando ya en su informe, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, si quiero darle alguna retroalimentación con respecto a esto, le digo que eso está mal, qué sé yo, y le pongo aquí algún comentario, ¿vale? Y cómo mejorarlo, ¿ya? Entonces, cuando damos retroalimentación, también damos sugerencias de cómo mejorar el informe, ¿correcto? Entonces, la idea es que ustedes en esta carpeta, fíjate, en este momento en esta carpeta ahí solamente está el informe, pero podrían estar aquí además la planilla de cálculo con los datos, que si entonces ustedes me pueden decir, profe, ¿nos podría echar una miradita a los datos que a lo mejor los procesamos mal o este gráfico no nos dio como lo que nosotros esperábamos, ¿vale? O pueden grabar un video y la idea es que esté todo alojado en la carpeta correspondiente, ¿ya? Cada uno tiene su propia carpeta, ¿correcto? Vale, perfecto. Eh, Segunda cosa que ustedes tienen que hacer es que, fíjate, ustedes cuando entran al curso, ¿no es cierto? Ustedes seguramente no lo van a ver así porque aquí están las cosas que yo estoy preparando, que todavía no las dejo visibles cuando están aquí, que está oculto para los estudiantes porque ustedes lo estoy preparando y ustedes todavía no lo pueden ver. Ya, estas son cosas, todas estas están visibles para ustedes. Entonces, hasta aquí el informe de laboratorio. Ustedes se meten aquí a resultado de aprendizaje RA1, ¿no es cierto? Y tienen el informe de laboratorio RA1, ¿vale? Entran, ¿no es cierto? Aquí hay una pequeña explicación, aquí está este video que es el que ustedes están viendo, ¿no es cierto? Y se van a ver, por favor, la pauta del informe, que es lo que voy a explicar ahora yo. ¿Ya? Esta es la pauta del informe, entonces ustedes la leen, ¿ya? Y te dice que, bueno, que hay que aprender a hacer informes porque es importante eh, eh, que ustedes se lo puedan transmitir a los estudiantes, es importante aprender a transmitir el conocimiento, ¿no es cierto?, de forma escrita. Bueno, y aquí vamos a ir repasando esto. Dice, mira, esta es la pauta de elaboración del informe y después vamos a ver la pauta de revisión, ¿ya? De revisión, es decir, de evaluación y de calificación. La pauta de evaluación, entonces, ¿no es cierto?, nos dice eh, la nota, ¿no es cierto?, se calcula con 5 partes. El formato, el resumen, el marco teórico, ¿no es cierto?, el desarrollo experimental y las conclusiones, ¿ya?
Fíjate, el formato vale un 10% y ustedes tienen que aplicar todas estas digamos, todos estos, ¿cómo se llama? Todos estos criterios. Ya el trabajo no debe exceder más de 6 planas, el título es importante, por lo tanto debe ser un reflejo de lo que se está, de lo que se va a leer. Ya las figuritables deben considerar, deben estar incluidos en el mismo lugar donde se analizan. ¿Ya? Lo vamos a ir comparando entonces, esto que decimos aquí, con la pauta de cotejo, o sea, con la pauta de evaluación y calificación. ¿Ya? Ustedes en su resumen de calificaciones tienen una pauta exactamente como esta, ¿ya? Y aquí están todos digamos, los aspectos que se van a revisar. Entonces, mira, fíjate, dice, por ejemplo, dice, el trabajo no debe exceder más de 6 planas y, por ejemplo, el título debe corresponder. Entonces, por ejemplo, si yo estoy revisando el informe de, por ejemplo, de el alumno apellido 1, nombre 1, ¿no es cierto? Y en el formato, y por ejemplo, él no le pone título, o el título dice, por ejemplo, informe de física 1 o informe 1 o cosas así, está mal. El título tiene que reflejar lo que hicimos, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, se hizo un análisis comparativo de los datos experimentales ¿no es cierto? Con el marco teórico o con la teoría, ¿no es cierto? De la caída libre de un objeto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si el título encuentro que está malo, entonces, y por ejemplo se excede las 6 hojas, ustedes van a ver aquí T y H. Es decir, así, mira, fíjate, T y H. Y por lo tanto, ustedes parten con un 7. Pero si yo pongo T y H, aquí la nota bajó de inmediato a 5. Fíjate, y esto corresponde a un 10%. Y aquí ya se está calculando la nota ya. ¿Se fijan? Ya. El resumen, fíjate, aquí nos vamos a ir al resumen. Ustedes, es cosa de que lean todo esto, ¿no es cierto? Y que se sometan a todo esto. Ya, si no, cada una de las normas estas que no sigan, les va a ir bajando una parte del puntaje. Ya. ¿A qué se refiere? El formato tiene que ser de esta manera, ¿no es cierto? Yo ya les di un referente seguramente, así que ustedes pueden seguir el referente para no equivocarse. Ya, el resumen dice, el resumen debe ser un gancho para quien va a leer el, el informe. Y no debe exceder las 15 líneas. ¿Ya? Aquí habla del grupo, pero aquí los primeros informes siempre conmigo son individuales. ¿Ya? De nuevo se le asignan son nota 7. Aquí ustedes decir, tiene que haber 3 cosas en el informe. O sea, en el resumen. El qué, el cómo, ¿no es cierto? Y el resultado interesante. ¿Ya? Vamos a agrandar esto un poquito más. Y el resultado interesante, ¿vale? Entonces, fíjate, el resumen va aquí, va al inicio, pero yo les recomiendo que ustedes lo hagan al final. Es decir, cuando ustedes ya tengan claro qué fue lo que hicieron, redactan el resumen y lo ponen al principio del documento, ¿ya? Aquí en la tapa, ¿correcto? Ya, y después siguen de inmediato con el marco teórico, no se salten páginas, no, aprovechen las 6 páginas, ¿ya? Después dice, ¿qué significa? Es describir brevemente qué es lo que me voy a encontrar dentro del informe. En este caso va a ser un análisis comparativo, ¿no es cierto?, entre el marco teórico o la teoría en relación a la caída libre de un objeto con los datos experimentales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí incluso te doy un consejo, dice, puede comenzar en este informe a encontrar un análisis de los datos experimentales a la luz de la teoría de la ley de Hooke. ¿Ya? Podría ser un qué. Eso qué es lo que me voy a encontrar dentro del informe. ¿Cómo? Describir brevemente cómo se hizo el experimento. Ejemplo, se midió el estiramiento de un resorte en función de la fuerza que se le aplicaba, ¿no es cierto? Mencionar las variables dependientes e independientes que se van a medir. ¿Ya? Y eso es el cómo, es decir, cómo se hizo el laboratorio. Y finalmente, algún resultado interesante. Por ejemplo, destacar algún resultado interesante o alguna conclusión. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el resorte que se midió, ¿no es cierto?, tenía las características de ser un resorte hookeano, es decir, obedecía la ley de Hooke porque su gráfica, no sé, comentar algo que a ustedes les haya llamado la atención en relación al experimento que ustedes realizaron. ¿Vale? Si no está el qué ni el cómo ni el resultado interesante, mira, fíjate, me voy a la pauta nuevamente, fíjate, aquí están de nuevo que cada uno te va restando algo. Entonces, por ejemplo, si yo digo que faltó, por ejemplo, el resultado interesante, no, faltó el cómo y el resultado interesante. Entonces, fíjate, baja la nota a un 3, ¿te fijas? Entonces, lo que ustedes vean aquí es lo que les faltó.
¿ya? En el marco teórico lo mismo, ¿ya? El marco teórico se trata de que ustedes deberían describir, ¿no es cierto? Todo el marco teórico, todo lo que tiene que ver con el experimento. En este caso, por ejemplo, si estábamos hablando de un resorte, tenemos que hablar de la ley de Hooke, ¿no es cierto? Que la gráfica característica es una línea recta, ¿vale? ¿Verdad? ¿Ya? Y mira, no olviden que dar un contexto al marco teórico, puede un pequeño reseña histórica, ¿no es cierto? Pero no tienen que olvidarse esto, de las definiciones fundamentales, las fórmulas, los gráficos característicos, ¿ya? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver como un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de lo que sería en este caso, por ejemplo, la ley de Hooke, ¿ya? La idea es que ustedes no abusen aquí de citas textuales, o sea, que vayan explicando un poco con sus propias palabras también, ¿ya? Entonces, si ustedes ven aquí en el marco teórico, ¿no es cierto?, también hay, digamos, penalizaciones por los errores más comunes que los que caen los estudiantes, ¿no es cierto? Que no caracterizan tabla y gráfico, no se encuentran las definiciones fundamentales, o por ejemplo, si yo veo que hay mucha copia, ¿ya? Si hay mucha copia, ¿no es cierto? O que hay mucho plagio, ¿verdad? Va descontando. Si es menos del 25%, se descuentan menos 2, menos 4, menos 6, ¿ya? Luego viene el desarrollo experimental, que aquí básicamente nosotros contamos cómo se hizo el experimento. Fíjate, bueno, aquí ustedes pueden desplegar y tienen las mismas descripciones que acá. Ya, acá está más detallado, incluso con un ejemplo muchas veces. Entonces, tienen que describir básicamente el montaje de manera clara, ¿vale? Debe realizar un esquema del montaje o sacar una foto. Descripción del montaje, que tienen que usar los nombres, los materiales, ¿ya? Caracterizar los instrumentos de medición, si, qué precisión tenían, etcétera, ¿ya? Todo esto va penalizado con menos un punto si ustedes transgreden digamos, esta indicación, ¿ya? Entonces, esto sería el desarrollo experimental. O sea, te cuentan básicamente, describen cómo se hizo el experimento. Y después viene la parte más importante, mira, el desarrollo experimental, que ustedes cómo cuentan el experimento, y después cómo se hacen los análisis y las comparaciones con la teoría, ¿no es cierto? Es ya un 50% del informe, ¿te fijas? ¿Ya? Ya, ¿y en qué consiste esto? Perdón, me voy a ir a la pauta. Ya, montaje experimental, ¿no es cierto? Y análisis y comparación. Fíjate, esto vale en 30%. Aquí uno lo que hace es que eh, gráfica, tabula, ajusta curvas de tendencia. Y cada vez que hace algo, uno lo tiene que hacer porque va a hacer alguna comparación. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú tabulas datos, ¿no es cierto? Si haces una tabla y la presentas en el informe, tendrías que analizar esta tabla. No es llegar y presentarlo, o sea, el informe laboratorio no es un collage, no estamos llenándolo con cosas, ¿ya? Entonces, ustedes aquí tienen que, si lo tabulan, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínate que en la tabla ustedes, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del resorte, en la tabla ustedes ven que a medida que van aplicándole más fuerza, el resorte se va estirando más y eso se puede notar claramente en la tabla, ¿no es cierto? Que a medida que van aplicando en la columna de la fuerza, ¿no es cierto? A medida que va aumentando también el estiramiento, ¿ya? Entonces ustedes, si hacen una tabla, la comentan. Después, por ejemplo, la pueden graficar y pueden comentar lo mismo, se hace una gráfica, indican de qué tabla de valores se sacó la gráfica y la comentan. Si la ponen la gráfica en el informe, por favor, coméntela. Si ustedes quieren hacer un ajuste de tendencia, también coméntenla y no se olviden de comentar el coeficiente de determinación o el coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? También pueden hacer cálculos teóricos, ¿no es cierto? Y compararlos con lo que debería dar experimentalmente, ¿ya? Y realizar los cálculos con datos experimentales, ¿ya? Entonces, siempre pueden hacer ese tipo de cálculo. Y siempre recuerden que el informe es básicamente comparar estos dos, realizar cálculos teóricos, compararlos con los datos, con lo que les digo experimentalmente, ¿ya? Entonces aquí los análisis y las comparaciones, ¿no es cierto? Análisis y comparaciones, ustedes van haciendo aquí sus correspondientes análisis y comparaciones. También está tabulado, ¿no es cierto? ¿Cuándo está bueno? Cuando el análisis corresponde corresponde, ¿ya? Y el análisis y la comparación. Análisis significa que yo proceso los datos y después los datos experimentales los comparo con la teoría, ¿ya? Entonces ustedes pueden decir que dio, que no dio, que la teoría sí explica el comportamiento de los datos experimentales o no, ¿ya? O qué es lo que ustedes esperaban y no funcionó, ¿ya? Y van poniéndolo aquí. Solamente está bueno cuando el análisis es correcto, ¿ya? Cuando es correcto, cuando ustedes, por ejemplo, no sé, hacen una tabla y la comparan con lo que debería haber dado, o hacen un gráfico y lo comparan con lo que tendría que haber dado, ¿ya?
Ya, entonces supongamos que, por ejemplo, que haces tres análisis, bueno, fíjate cómo va cambiando la nota, pero este, por ejemplo, está equivocado, ¿no? Está, por ejemplo, no es un análisis, o lo repetiste, ¿ya? Pongámosle aquí que está repetido, va bajando la nota, ¿te fijas? Y aquí te va dando la nota final. Después falta las conclusiones, finalmente, ustedes lo van a leer esto con más calma, ¿no es cierto? La conclusión final, ¿ya? Y aquí usted decide si es que la teoría se ajustaba o no a los datos, ¿ya? Entonces, eso lo decide usted, o sea, por ejemplo, alguien me decía, profe, pero a partir de cuántos análisis buenos yo podría decir que en la conclusión final podría decir que sí, que... Mira, depende, porque por ejemplo, imagínate que tú esperabas que la función matemática que tú encontrabas iba a tener un coeficiente de correlación súper alto y resulta que no fue así, que para ti eso era súper importante. Entonces tú puedes decir finalmente que no, que la teoría en general no se ajustaba al desarrollo, al comportamiento de los datos. Y esto es tu decisión, tú lo fundamentas nomás, porque tú dices que para ti este análisis que hiciste aquí, comparativo, ¿no es cierto?, Eh, era muy importante, ¿correcto? Otra persona dice, no, profe, mire, si yo tengo aquí varias conclusiones en las que sí se ajusta a la teoría, por ejemplo, de 5 4 se ajustaban a la teoría y una no, o por ejemplo en este caso 6 5 se ajustaban a la teoría y una no, entonces yo digo que sí se ajusta. Bueno, es tu criterio, pero tú fundamentalo, tú lo dices por qué, ¿vale? Aquí, ¿ya? El error aquí sería, por ejemplo, no hacer una conclusión final, ¿no es cierto? O concluir en relación a cosas que no estaban en la teoría. Tienen que cuidarse mucho de no sacar conclusiones aquí, ni hacer comparaciones acá de experimentos que no se hayan hecho. Por ejemplo, imagínate que eh, tú vas y analizas, sigamos con el caso del resorte, que estamos aplicándole una fuerza a un resorte, el resorte se va estirando y ya, y analizamos ese resorte, sacamos conclusión y vemos si se ajusta a la ley de Hooke, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Y de repente a alguien se le ocurre en una hemorragia de creatividad, ¿no es cierto? Dice, profe, pero si ponemos un resorte más duro, y saca como conclusión aquí, y si nosotros ponemos un resorte más duro, con una constante de reducción más alta, entonces el estiramiento va a ser menor. Ya, pero resulta que esa conclusión te la pongo mala. Es cierto, es verdad que es cierto porque los libros nos dicen, pero tú nunca hiciste un experimento de eso. Ya, entonces tienes otra precaución que tienes que tener es que las conclusiones que saques aquí, la conclusión final, o el análisis y las comparaciones que hagas acá, tienen que ser de experimentos que tú hayas hecho y de los que tengas datos. ¿Ya? Si no has hecho el experimento, no tienes que sacar conclusiones, aunque sean verdad, porque muchos me dicen, profe, si es verdad, pero no lo hiciste el experimento. ¿Vale? Entonces, finalmente la nota, como les digo, se calcula aquí. A veces aquí mismo le vamos poniendo retroalimentación, yo les pongo unas notas, aquí un comentario, ¿no es cierto? Y les digo, te faltó, que sea tal cosa, o puedes poner tal cosa. ¿Estamos de acuerdo? Aquí mismo se les puede poner comentarios. O a veces ponemos comentarios, o yo pongo comentarios en el mismo informe, digamos. ¿Ya? O sea, selecciono una partecita y les pongo un comentario de por qué está malo y cómo lo podrían mejorar. ¿Vale? Muchachos, entonces, aquí les puse un chiste en contra de los matemáticos. Entonces, finalmente de eso se trata el informe. Fíjense que tienen que hacer dos informes, tienen de aquí hasta final de semestre para presentarlo, ¿ya? Tienen toda la oportunidad que ustedes necesiten para irlo mejorando, ¿vale? Así que, chicos, está en vuestras manos. Cuando quieran que yo les dé retroalimentación y les dé calificación. Cuando yo les dé la calificación aquí, ¿no es cierto? Va a ser una calificación parcial. Entonces ustedes pueden mejorar esta calificación siempre tomando el informe, retomándolo, ¿no es cierto? Yendo a su carpeta, mejorándolo y me avisan por WhatsApp, profe, ¿me puede revisar el informe? Y yo les voy dando retroalimentación, ¿ya? Y sugerencias para irlo mejorando. Así que eso, muchachos, está en ustedes nuevos. Hasta pronto, que espero que lo hayan entendido.